La Asociación Profesional de Policías Locales de Galicia se reunió en Ourense con la diputada del PSOE, Rocío de Frutos, para conocer de primera mano los plazos y últimos requisitos para que la jubilación anticipada de los policías locales sea una realidad en semanas. Y queríamos un poco también tener esa impresión de primera mano, a través de ella, de realmente si podemos ya hablar abiertamente de que va a ser cuestión de semanas o la cosa pues se va a volver a paralizar, etcétera, ¿no? Más que nada para informar a todos los compañeros de cómo está la situación real y esperemos que las posibilidades de que eso salga adelante sean más antes que después. También se trataron otros temas de coordinación y organización policial. En el plano autonómico se ha instado a que la FEGAMP tome mayor presencia en la exigencia de cambios en los protocolos de actuación del 112, ya que en la actualidad cualquier llamada de socorro o auxilio de los ciudadanos obvia sistemáticamente a los cuerpos locales. Y después tenemos también otra situación a nivel autonómico, que es a través de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que es tratar de homogeneizar ciertos salarios para que los ayuntamientos, por lo menos, dispongan de un mínimo retributivo a las policías locales, porque estamos viendo de que esto se está dejando en manos de cada ayuntamiento sin ninguna coordinación, cuando constitucionalmente la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva sobre la coordinación, y creo que es el único o uno de los pocos elementos de que no se ha atrevido a coordinar a fecha presente, y ya estamos hablando desde que tiene la competencia desde el año 92, y yo creo que va siendo hora de ponerlo de relieve. Finalmente, se ha presentado un programa de gestión policial, Xespol, hecho por y para policías locales de Galicia, que dotará a todos los cuerpos locales de una homogeneización y coordinación única hasta este momento, pero que necesita la implicación directa de la Xunta y de la FEGAMP. También se han dado los resultados de la campaña DragPol programada por UGPOL, donde se dota a los concellos que se adhieran de todos los medios técnicos y materiales para realizar controles de drogas en casco urbano y llevando a la práctica un control sobre el consumo de drogas al volante.